Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a demostrar la siguiente proposición, que nos dice que la pendiente de la recta, dados dos puntos, P sub 1 de componentes x1 y 1 y P sub 2 de componentes x2 y 2, se puede calcular mediante la siguiente fórmula. M es igual a I2 menos I1 sobre x2 menos x1. M en este caso es la notación que utilizamos para representar a la pendiente de la recta. Observen además que x1 y x2 deben ser distintos, puesto que la diferencia x2 menos x1 se encuentra en el denominador, y si fueran iguales, lo que ocurriría es que obtendríamos como resultado 0. Y bien sabemos todos que la división por 0 no está definida. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar esta fórmula en la resolución de algún ejercicio, lo primero que tenemos que observar es qué valores tienen x1 y x2. Si coinciden, no podríamos aplicar esta fórmula. En caso contrario, sí podemos usarla. Bien, además les dejé acá un recordatorio de la definición de la pendiente de la recta, puesto que lo vamos a usar en esta demostración. Bueno, brevemente diremos que la pendiente de la recta no es más que la tangente del ángulo de inclinación de la misma. Para la demostración, grafiqué la recta en color celeste, la recta L, y marqué dos puntos en color rojo, que son dos puntos de la recta. El punto P sub 1 de componentes x1 y 1 y el punto P sub 2 de componentes x2 y 2. También vamos a considerar un tercer punto, el punto Q, que es de componentes x2 y 1. Y con él nos queda determinado un triángulo rectángulo de vértices P1, P2, Q. Además, marqué en el gráfico los ángulos alfa y beta, siendo beta el ángulo de inclinación de la recta. Bien, recordemos que el ángulo de inclinación de la recta es el ángulo que se forma entre la recta, el semieje X positivo y se mide en sentido antihorario. También está marcado el ángulo alfa, que es un ángulo del triángulo P1, P2Q. Es el ángulo de vértice P sub 1. Podemos observar que alfa y beta son iguales por ser correspondientes entre paralelas. Las paralelas en este caso son el eje X, la recta P1Q y la secante es nuestra recta L. Entonces resulta que alfa y beta son iguales. Entonces, recordemos que la pendiente de la recta es la tangente de beta, que es el ángulo de inclinación. Ahora, si alfa y beta son iguales, entonces sus tangentes también lo son. Por ende, nos va a quedar que la pendiente es igual a la tangente de alfa. Como queremos trabajar con la tangente de alfa, vamos a trabajar con el triángulo rectángulo P1, P2Q. Y recordemos que la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo se calcula haciendo el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo. En nuestro caso, el cateto opuesto no es más que el segmento P2Q y el cateto adyacente es el segmento P1Q. Si observamos el gráfico, la longitud del segmento P2Q se calcula haciendo I2 menos I1 y la longitud del segmento P1Q se calcula haciendo x2 menos x1. Entonces, finalmente nos queda que la pendiente de la recta M es igual a I2 menos I1 sobre x2 menos x1. Y eso justamente es lo que queríamos probar en esta proposición.